Muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia Elixir El Salvador. Muy buenos días a todos mis amigos. Muy buenos días a todos mis familiares y a todos los conocidos. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos ha permitido nuevamente estar aquí en el templo, ya que no podemos reunirnos. Pues estamos haciendo el propósito de grabar la palabra de Dios para que pues se alimenten de la palabra. Quiero recordarles a la iglesia que sigamos orando por los enfermos de esta congregación y no nada más de esta congregación, sino todos los enfermos que están padeciendo del COVID y de cualquier otra enfermedad. Aunque no los conozcamos, hay que orar por todos los enfermos, hay que orar por los gobernantes también, se nos dice la Biblia. Pero quiero mencionar algunas peticiones que quiero que la iglesia tenga presente para que nos apoye en oración. Quiero pedirles que sigamos orando por Sandra Oresti. Sigamos orando para que el Señor pues le dé la sanidad que ella necesita, y no nada más la sanidad que ella necesita, sino que le dé esa confianza en Dios, que le dé esa paz que todos necesitamos en momentos tan difíciles en nuestra vida. Y oremos para que pues ella, si no se ha acercado lo suficiente al Señor, a Dios, pues haga una decisión para acercarse. Dios está en todas partes. Hay que clamar a Dios en oración, para que Él nos escuche. También quiero compartirles otra petición, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están viendo estos videos. También pido el apoyo de esas oraciones que estoy mencionando, de esas necesidades que estoy mencionando. También quiero que oren por Sharon y Jaime y Elena, y el baby, que ya les ha Dios concedido un hermoso bebito que pude verlo yo ayer sábado. Estuve compartiendo unas cortas palabras ahí con ellos y me dio tanto gusto que Dios les haya concedido un baby, ya que un baby es la alegría del hogar, y un bebito es para que se una más el matrimonio todavía. Entonces me dio tanto gusto. Ya ni le pregunté por la abuelita, si siguió enferma. Estamos orando por todos los enfermos. Esperemos en el Señor que se recupere, que Dios le dé la confianza, la fe en Dios, para que el Señor pues obre de una manera muy especial en su cuerpo. También seguimos rogándole al Señor por nuestra hermana Celestina Puentes y su familia, sus hijas. Y también seguimos orando por Juanita Paniagua, que se recobre del COVID, ya que fue contagiada y parece ser que ella está mejor. Pero hay que seguir orando para que Dios nos proteja de esa epidemia que anda tan duro. Oremos por protección al Señor. Oremos para que el Señor nos proteja a nosotros y a todos nuestros familiares. También seguimos orando por nuestro hermano José Cortés, y desde luego por su esposa y toda su familia. Estamos orando por las peticiones que se nos han dado a conocer, pero también estamos orando por los hermanos que no hemos visto durante largo tiempo. También estamos orando por nuestros hermanos que no hemos visto por largo tiempo, y también estamos orando que Dios los proteja, no solamente a ellos, sino a toda su familia. Y me dio mucho gusto el ver que nuestra hermana Elvira pues estaba cumpliendo años, ¿verdad?
y qué bueno que Dios le ha concedido otro año más de vida y muchos más que le va a dar, para que se goce ahí con sus nietos, con sus nueras, con su familia. Y damos gracias a Dios por eso, por ello también. También seguimos orando por la familia García, ¿sí? Por la familia García, esperamos que la nuera de nuestra hermana García ya esté mejor. También quiero pedirles que oren por la familia Rodríguez. La familia Rodríguez está pasando por un momento tan difícil que ha perdido pues a un ser querido, y ese ser querido que se fue a la presencia del Señor, su nombre es Jesús Rodríguez, que es mi tío, y me dolió mucho el no haber estado presente, pues no me di cuenta el día en que se iba a llevar a cabo el funeral. No se publicó nada en los medios y pues ya cuando me comuniqué con una hermana mía, pues me había informado que ya se había llevado a cabo el funeral. Me sentí mal, pero al mismo tiempo pues me levanté. Entonces pues hay que seguir orando por la familia Rodríguez, que es mi familia, por sus hijos y sus hijas. Voy a cantar un himno que lleva por título Vida Abundante. Vida Abundante, el 178. Y traje a memoria este himno porque traigo el tema en esta mañana el tema de la vida eterna. Entonces vamos a escuchar este himno que se titula Vida Abundante. Juan capítulo 10, verso 10 dice así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tu tía López. Vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón.
Muy bien, se me pasaba, ¿verdad? Otra petición, pues muy importante pues para mí, se puede decir también, ¿verdad? Porque, pues, en esta semana pude ir a visitar a mi tía, a mi tía Lupe. Y estuve platicando con una de mis primas. Mi tía Lupe está muy enferma, muy enfermita. Y esa enfermedad es una enfermedad incurable. Solamente un milagro de Dios pudiera suceder. Pero sabemos también que estamos a la voluntad del Señor. Y les ruego que oren por mi tía Lupe y todos sus hijos. Bien, vamos a hablar del tema de la vida eterna. Han estado sucediendo tantas personas que han muerto. Algunas ya han ido a la presencia del Señor. Y esto me llevó a pensar en el tema de la vida eterna. Hablar un poquito de la vida eterna. Este texto que voy a leer es un texto similar a Juan 3:16, que habla del mismo tema. Pero me voy a centrar en el texto bíblico de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 24. Y en Juan capítulo 5, verso 24 dice la palabra del Señor, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar para pedir la guianza de nuestro Padre Dios para entrar en el tema de la vida eterna. Oremos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, damos las gracias, Padre Santo, por tu Hijo, el cual vino a morir en la cruz del Calvario para traernos vida eterna, Señor. Te damos las gracias, buen Padre Dios, y guíanos, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos como todo el tiempo lo hacemos, para que a través de tu Espíritu Santo nos des palabra y nos guíes, Señor, centrándonos, Padre Dios, en lo que dice tu palabra, Señor. Y yo sé que tu palabra trae vida, y es por eso que nos ponemos en tus manos, Señor Dios, para que tu palabra llegue hasta ese corazón necesitado, Señor Dios. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el texto que hemos leído es uno de los textos, como dije hace un momento, como el texto de Juan 3:16. Contiene el Evangelio. Es unas palabras cortas que vamos a compartir, ¿verdad? Pero que traen un resumen acerca de la vida eterna. El texto que hemos leído dice las palabras así, dice: de cierto te digo. Y hermanos, como he mencionado yo en otras ocasiones, la palabra de cierto la usó el Señor para enfatizar algo que era muy importante. Es como decir: pongan mucha atención lo que voy a decirles. En los tiempos de Jesús, las personas que estaban frente a Jesús, al escuchar la palabra de cierto, ellos sabían que tenían que poner mucha atención. De cierto es como si dijera: escuchen con mucho cuidado. ¿Y qué nos dice el Señor en este texto? Como dije hace un momento, nos vamos a centrar
en el verso que hemos leído de Juan capítulo 5, verso 24, examinando las palabras que están en ese texto bíblico. Como dije hace un momento, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra? Primero nos dice allí, el que oye mi palabra. La acción de oír la palabra de Dios es muy importante. La Biblia lo enfatiza mucho. Toda experiencia espiritual empieza oyendo, estando atento a la proclamación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 3, dice de esta manera, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Entonces es de mucha importancia saber el significado de la palabra bienaventurado. Bienaventurado quiere decir afortunado. Y hay otros más significados, pero dichoso también es un significado de la palabra bienaventurado. Y hemos leído que bienaventurado es el que lee. Fíjense nada más. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Usted es bienaventurado cuando lee y usted es bienaventurado cuando escucha la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos, bienaventurado el que lee, es como ahorita yo que estoy leyendo, ¿verdad? Y todo aquel ministro de cualquier iglesia que lee y estudia la palabra de Dios es bienaventurado. Porque de esa manera, también van a ser bienaventurados los que oyen las palabras de Dios. Entonces, a fin de poder guardar la palabra de Dios, uno primero tiene que estar atento, escuchar con mucha atención. Es tan importante oír atentamente la proclamación de la palabra de Dios, que Dios mismo da a conocer a través de la Biblia, palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo cuando yo trabajaba en el turno de la noche y no podía estar presente los miércoles, le pedí a mi esposa que llevara una grabadora para que grabara el mensaje de la palabra de Dios o el estudio de la palabra de Dios para así yo oírlo en el siguiente día. Entonces, ahí vemos. Si ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas predicaron en Filipos, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y esa escritura, hermanos, las encontramos ahí en Hechos, capítulo 16, verso 14, donde dice de esta manera, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y qué bueno es estar atento, poniendo mucha atención cuando el predicador, el pastor, la persona está dando una enseñanza. Qué bueno es estar atento, porque cuando estás atento le abres tu corazón al Señor para que entre tu palabra. Sin embargo, cuando la persona viene sin ningún interés de aprender o de que Dios le hable a su corazón, pues no es bienaventurada esa persona.
Es bienaventurada la persona cuando abre su corazón al Señor. Pablo nos dice en la carta a los romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas gentes que dicen tener fe, que dicen tener mucha fe, pero pues que yo sepa, no se congregan en una iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Y Pablo aquí en los Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos que es muy importante oír, escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a escuchar la palabra de Dios si no es en la iglesia? Esto es cuando uno escucha la palabra de Dios, Dios empieza a hacer una obra por causa de la vida que es la palabra de Dios. Oír es abrir el alma a Dios. Segundo punto que vamos a ver aquí en este capítulo 5 de Juan, verso 24, dice así. Y crea al que me envió. Y crea al que me envió. O sea, en otras palabras, y el que cree al que me envió. ¿A quién se refiere? A Dios. Bueno, el siguiente paso, después de oír la palabra de Dios, es creer en Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, leemos y dice de esta manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí vemos que creer es más importante que todas nuestras buenas obras. Fíjese lo que le digo. Creer es más importante que todas nuestras buenas obras. Creer significa que uno deposita su fe en Dios. Ahí es donde quería llegar. Muchos dicen tener fe, pero ¿fe en quién? Fe en una medicina, fe en un carro, fe en una marca de algún artículo. Pero la verdadera fe de la que hablamos nosotros es la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Y esto es más importante que todas las obras que uno haga. Cuando Dios habló a Abraham, si usted recuerda, cuando Dios habló a Abraham y le dio una serie de promesas, Abraham creyó a Dios. Y Pablo nos dice que esa fe le fue contada para justicia. Y eso que estoy hablando yo se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 6, donde dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fíjese nada más. Además, creer es más fácil que hacer obras. Además, creer es más fácil que hacer obras. En otras palabras, si uno decide hacer obras para salvarse, nunca hará suficientes. Siempre se quedará corto. Sin embargo, creer es una experiencia instantánea. Uno cree con todo el corazón y de esa manera alcanzas a Dios. Creer en Dios. Creer en Dios. No me vaya a malentender, ni quiero malinterpretarme, pero las obras son buenas, ¿sí? Pero más buenas son las obras cuando las hace en Dios. Recuerde el texto. Y todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Tercer punto. Regresamos a Juan capítulo 5, verso 24.
Y nos centramos en la palabra donde dice, tiene vida eterna.